Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 19. Jesús en Sigdor, Mosián y Ur. Salió Jesús de Antón y se encaminó primero hacia el sur y luego hacia el este, a través de una comarca fértil atravesada por ríos y canales, donde había muchos frutales, especialmente melocotones. Oí los nombres Éufrates, Tigris, Chaldar. Creo que el país de Abraham, Ur, no estaba lejos de aquí, como también el lugar donde el apóstol Judas Tadeo fue martirizado. Hacia la tarde llegó a una población de caldeos, donde había casas de techos con azoteas. Oí el nombre de Sigdor. Tenía una escuela para niños y otra para niñas, dirigidas por sacerdotes. La gente no vestía como en el país de los Reyes Magos. Era buena y tan humilde que estaba persuadida de que solo los judíos estaban destinados a salvarse. Tenían en una montaña edificada una pirámide con galerías y asientos, y arriba se veían largos tubos para mirar las estrellas. Observaban las estrellas, predecían, adivinaban por el correr de los animales y explicaban los sueños. Su templo era ovalado con vestíbulo y pozo y estaba en el centro de la comarca. Adentro había una multitud de figuras de metal muy hermosamente trabajadas. El punto principal era una columna de 3 caras con un ídolo en cada una. El primero tenía muchos pies y brazos. Los pies eran como de animales. En las manos tenía una esfera, un anillo, una manzana con su tallo y un manojo de hierbas. La cara era como un sol y su nombre sonaba como Maitor o Mitras. El segundo ídolo era como un unicornio y se llamaba Asfas o Aspa. Este ídolo luchaba con su cuerno contra el ídolo de bestia mala en la otra cara de la columna. Este último tenía la cabeza de búho, pico torcido, 4 patas con garras, 2 alas y una cola terminada como el aguijón del escorpión. Encima de este ídolo y del unicornio, había en la columna una figura que era como la madre de los dioses, llamada, me parece, Alfa. Era como la madre de todos, y quien pedía algo a alguno de los dioses, debía pedirlo por ella. La llamaban con un nombre que significaba como zaranda de granos. De la figura nacía un manojo de trigo que sostenía con ambas manos. En la cabeza inclinada hacia adelante tenía un recipiente de vino. Sobre la figura había una corona y sobre esta, en la columna, 2 letras parecidas a O y W. En su enseñanza entendí que el trigo tenía que hacerse pan, y con el vino se alegrarían y confortarían todos. Había en el templo un altar de bronce con una jaula, cercada por un jardincito y la figura de una virgen con una especie de sombrilla movible. En medio del jardincito, bajo techumbre, había un pozo con varias vacías cerradas, unas sobre otras. Delante del pozo, una vid con uvas coloradas que colgaba hacia un lagar, que en la forma me recordaba la cruz. En la parte superior de un tallo hueco, había un saco en forma de embudo, con 2 brazos movibles, con los cuales la uva que colgaba podía ser exprimida y salir por la parte baja del tallo hueco. Este jardincito era de 5 a 6 pies de largo y de ancho. Adentro había arbustos finos y arbolitos verdes, que parecían naturales, como también la vid y las uvas. Habían hecho por haberlo visto en observaciones en los astros, y tenían otras representaciones y figuras de la Virgen Madre de Dios. Ofrecían aves en sacrificio y tenían horror a la sangre que dejaban correr por la tierra. Tenían, como las gentes de Atón, el fuego, el agua, el cáliz con el jugo de las plantas y los pequeños panes. Jesús les reprochó el culto idolátrico, que mezclaban las señales celestiales y figuras de la verdad con ritos satánicos. Les dijo que en sus ceremonias había algo de verdad,
pero todo pervertido por influencias satánicas. Les explicó la figura del huerto cerrado, que él era la vid y que con su sangre derramada debía salvarse el mundo, que él era el grano de trigo que debía ser puesto en la tierra para que brotase. Habló de su persona más claramente que entre los judíos, pues aquí recibían su enseñanza con humildad. Los consoló diciendo que había venido para todos los hombres. Mandó destruir los ídolos y distribuir entre los pobres el valor de los metales. Cuando trató de dejarlos, estaban tan conmovidos que se echaban delante de él en el camino para que no los abandonara. He visto a Jesús ahora con 4 discípulos bajo un árbol grande y coposo, con cerco, delante de una casa. Descansaron del viaje y comieron miel y panes que trajeron de esa casa. Luego anduvieron toda la noche. Los he visto caminar por esa llanura, a veces sobre campos arenosos con piedrecitas blancas, otras a través de verdes praderas con flores blancas. Había muchos árboles de melocotones. A veces se detenía el Señor y, señalando algo alrededor, hablaba con los discípulos. Veo en este país bastantes ríos y canales. Jesús anduvo mucho en estos días, a veces 20 horas sin interrupción, de día y de noche. El camino de vuelta a Judea describirá un arco bastante extenso. Creo siempre que Eremencear escribió estos viajes y que su escrito fue en parte quemado, pero quedó algo de él. La tarde del segundo día, después de su salida de Sictor, vi a Jesús con los suyos en una ciudad con jardines redondos, con el pozo en medio y hermosos árboles. El camino se dirigía al sur. Babilonia quedaba al norte. Parecía que el camino a Babilonia iba descendiendo. La ciudad está a orillas del Tigris, pero lo atraviesa. Jesús entró en ella sin que nadie le dijese nada, ya que era de tarde. Se veían pocos habitantes. Pronto vi a varios hombres con largas vestiduras, como a Abraham, y una especie de turbante en la cabeza, que le salían al encuentro y se inclinaban ante él. Uno de ellos le presentó un bastoncito, una caña, que me recordó la que pusieron a Jesús cuando se burlaron de él. Lo llaman la caña de la paz. Los otros extendían a través de la calle una alfombra larga, y cuando iba pasando por una, ponían delante otra. De este modo llegaron a un patio sobre cuya baranda había unos ídolos y un estandarte con un hombre dibujado que tenía en la mano una caña como la que dieron a Jesús. Era la bandera de la paz. Lo llevaron a una casa donde había una baranda con otra bandera. Parecía su templo. En el interior había ídolos cubiertos y en el medio otro velado. El género que los envolvía terminaba en una corona. El Señor no se detuvo aquí. Caminaron por un corredor donde había, a ambos lados, divisiones para descansar y dormir. Llegaron a un pozo rodeado de hermosas plantas, donde descansó el Señor con los discípulos. Los servidores de los ídolos trajeron el agua que pidió Jesús. Se lavaron los pies los unos a los otros, y echaron el agua sobrante en el pozo. Jesús bendijo antes el agua que estaría consagrada a los ídolos. Después los sacerdotes llevaron a Jesús a un salón abierto, donde tenían preparada una comida consistente en manzanas amarillas, otras frutas, panal de miel, panes como tortas y bocaditos, todo puesto sobre una mesa muy baja. Comieron de pie. Del lugar anterior habían mandado mensajeros a los sacerdotes de aquí, anunciando la llegada de Jesús. Por eso fue recibido en forma solemne. Habían esperado casi todo el día su llegada. He visto que Abraham también tenía un bastoncito de la paz como el que le dieron a Jesús. Esta ciudad se llamaba Mosín o Mosián y era ciudad sacerdotal. Ejercían un culto idolátrico muy intenso. Jesús no entró en su templo. Lo he visto enseñando a mucha gente junto a un pozo que estaba delante. Les reprochó severamente de que hubiesen caído en la idolatría peor que sus vecinos.
Les reprochó todo su culto y de que hubiesen dejado la ley. Les recordó la destrucción del templo que habían efectuado sus antepasados, y habló de Nabucodonosor y de Daniel. Les dijo que se separasen los creyentes de los que estaban ciegos, porque había entre ellos algunos buenos. A esto les indicó a dónde debían retirarse. Muchos eran obstinados. Tocó un punto que ellos no querían entender: el abandono de la poligamia. Las mujeres vivían separadas en una calle apartada de la ciudad donde había una alameda. Eran muy despreciadas y las doncellas no podían dejarse ver sino hasta cierta edad. Por eso ninguna mujer apareció delante de Jesús. Solo vinieron niños. Jesús dijo a esta gente palabras muy severas, que estaban tan ciegos que cuando les enviase al apóstol no estarían dispuestos ni siquiera a bautizarse. Jesús no quiso permanecer más tiempo aquí. Cuando salía de la ciudad, le salió al encuentro un grupo de doncellas. Llevaban vestidos largos, tenían collares en el cuello y flores en las manos y le cantaron una alabanza. Continuó Jesús su camino a través de un gran campo, hacia una población de pastores. Se sentó junto al pozo y los discípulos le lavaron los pies. Se acercaron algunos hombres con una ramita, saludando respetuosamente. Usaban, como en tiempos de Abraham, vestiduras largas, eran observadores de los astros y tenían una pirámide. No he visto entre ellos ídolos. Parecían observadores de los astros más puros que los anteriores. Pertenecían a las tribus que habían ido a Belén. Parecía un lugar de pastores, porque solo el jefe tenía casa, donde Jesús comió un poco de pan y frutas y tomó algún líquido. Enseñó luego junto a un pozo, y como vieron que iba a proseguir el viaje, se echaron a sus pies rogándole se quedara con ellos. Caminó Jesús toda la noche y el siguiente día. Una vez lo vi con sus discípulos descansar junto a un pozo con grandes árboles de sombra, comer pan y beber agua de la fuente. La ciudad a la cual se dirige Jesús está como a 30 horas de camino, al sur de Mosián, junto al Tigris. Se llama Ur o Urí. Jesús llegó por la tarde, antes de la entrada del sábado. Abraham era de este lugar. Jesús se dirigió hacia un pozo rodeado de frondosos árboles, con asientos alrededor. Lavaron los pies a Jesús, lo hicieron luego entre ellos. Se arreglaron los vestidos que venían recogidos para caminar, y entraron en la ciudad, que me pareció edificada muy diversamente de las anteriores. Las gentes vestían de distinto modo, y las mujeres no estaban tan separadas de los hombres. Tenían muchas torres con galerías, escaleras por dentro y por fuera, y tubos para observar los astros. Conocían por los astros la venida del Señor y lo esperaban. Habían estado mirando a cada extranjero, pensando en el Señor. Apenas fue visto por algunos al entrar, corrieron a un edificio con terraza y miraban a una gran plaza, para desde allí anunciar su llegada. De esta casa, que parecía ser una escuela superior, salieron varios hombres de largas vestiduras al encuentro de Jesús. Tenían una faja con correas y una gorra de género y plumas transparente, a través de la cual se veían los cabellos. En la punta de esta gorra llevaban una especie de banderita. Estos hombres se postraron delante de Jesús y lo llevaron a una gran sala, donde se reunieron muchos hombres. Jesús habló desde un alto sitial con gradas. Luego lo llevaron a otra sala donde estaba preparada la comida. Jesús tomó de pie algún bocado y se retiró con los suyos a una pieza para celebrar el sábado. Al día siguiente enseñó desde un sitial al pueblo reunido cerca del pozo. Las mujeres estaban presentes, vestían tan estrechamente que apenas podían caminar, y llevaban gorras como capucha, de la que pendían colgajos. Jesús les habló de Abraham y les reprochó su culto idolátrico. Se veían templos de ídolos, pero los ídolos estaban todos tapados. Jesús no entró en ningún templo. Cuando más tarde vino Tomás, no pudo bautizar a ninguno en su primera visita.
Cuando Jesús dejó la ciudad de Ur, la gente echaba ramas y palmas a su paso. Se dirigió al oeste a través de hermosas praderas. Más adelante el camino se hizo arenoso. Después anduvieron a través de arbustos y llegaron al mediodía junto a un pozo. El resto del camino lo hicieron a través de bosques y campos cultivados, llegando por la tarde a un edificio grande, redondo, con un patio y rodeado de un canal. Se veían casas chatas con techos planos. Sobre el gran edificio había plantas, y en los muros gruesos vivía gente pobre que había cavado allí sus habitaciones. En el patio y junto a un pozo, Jesús y los discípulos se lavaron los pies unos a otros. Salieron de la casa dos hombres de largas vestiduras con muchos nudos y una gorra de plumas y acercáronse al Señor. El más anciano traía una ramita y un arbusto con bayas que entregó a Jesús, el cual con sus acompañantes entró en el edificio redondo. En medio había una sala que recibía luz desde arriba y tenía un hogar. De aquí se pasaba a otros cuartos irregulares, de fondo redondo y tapizado con colgaduras. Detrás se guardaban en cavidades diversos objetos. El piso estaba tapizado con gruesas alfombras. Comieron y bebieron líquidos que no conocían. El jefe llevaba a Jesús por todas partes. El edificio estaba lleno de artísticos ídolos, grandes y pequeños, con cabezas de perros y de bueyes y cuerpos de serpientes. Había un ídolo con muchos brazos y cabezas. Dentro de sus faces echaban cosas. Vi también figuras como de niños fajados. En el patio había figuras de animales. Un pájaro miraba hacia arriba. Otros animales estaban alrededor de él, bajo los árboles. Ofrecían animales a sus ídolos, pero tenían horror a la sangre, que dejaban correr y perderse en la tierra. Acostumbraban repartir panes, de los cuales los más distinguidos recibían una porción mayor. Jesús habló junto al pozo y reprochó severamente todo este culto diabólico. No lo escucharon de buena gana. He visto al jefe tan ciego e irritado que se atrevió a contradecir a Jesús. Oí entonces a Jesús que les dijo: para verdad de lo que les he dicho, en la noche en que la estrella fue vista por los magos, se romperán los ídolos, los bueyes mugirán, los perros ladrarán y los pájaros graznarán. Oyeron eso de mala voluntad, con incredulidad. Jesús les dijo lo que ya había dicho en su viaje a los países paganos. Tuve la visión de su viaje desde la ciudad pagana de Kedar hasta la ciudad de los magos, y desde allí hasta este templo de los ídolos. Y he visto que en todas partes los ídolos se partían, y los animales y los pájaros gritaban cada uno a su modo. Vi a los reyes magos en oración en su templo. Tenían muchas luces delante del pesebre, y me parece que estaba también la figura del asno. Los reyes ya no veneraban a estos animales, que gritaron y mugieron en señal de que Jesús había dicho la verdad, y que era aquel esperado que indicaba la estrella. Esto confirmó a algunos que aún dudaban de Jesús.